Lima Este. Asimismo, indicar que el doctor Abner es parte de la plana docente IDJ. Él ya ha venido dictando diferentes conferencias, participando en nuestros congresos y en seminarios, y en esta ocasión disertará una vez más el tema titulado El proceso de designación de apoyos y salvaguardias y el modelo social de discapacidad. Muchísimas gracias, doctor. El doctor ya se encuentra aquí en la plataforma Zoom. Por parte de nuestra institución, agradecerle una vez más su tiempo y disposición. Así que damos inicio a esta conferencia magistral. Su tiempo, por favor. Muchas gracias, Nuxia. Muchas gracias al Instituto de Capacitación Jurídica nuevamente por esta oportunidad que me da de traerles pues un tema relativamente nuevo y por consiguiente seguramente eso ha motivado que traiga muchos problemas en estos procesos de designación de apoyo y salvaguardias. ¿Por qué? Porque hemos pasado recientemente de un modelo tradicional, un modelo que no respetaba, que discriminaba a las personas con discapacidad, a un nuevo modelo que protege y garantiza los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Pero judicialmente aún quedan algunos inconvenientes al momento de ya judicializar estos procesos o estas peticiones, estas demandas de designación de apoyos ya en el ámbito judicial, ¿no? Entonces, es un tema interesante y espero pues que podamos sacar provecho en algo de este tema. A ver, vamos a empezar esta diapositiva, esta exposición con no sé si pueden visualizar la presentación. Sí, Sí, se logra sí. visualizar. Perfecto, muchas gracias. Antes de empezar esta exposición, el tema de materia de exposición, tenemos que tener en cuenta la definición, pues, de las personas con discapacidad, ¿no? Una definición relativamente nueva, como iba sosteniendo hace un momento. ¿Por qué? Porque esto recién logra incorporarse a partir del cambio de paradigma que se produjo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2007, ¿no? Entonces, esta convención, en el artículo 1, recoge más o menos la definición de las personas con discapacidad de la siguiente forma. Nos dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, ¿no? Que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás, ¿no? Entonces vemos cómo este modelo social, que vamos a desarrollar más adelante también, nos dice que ya aquí lo relevante o lo importante es esta interacción que existe con la persona que tiene alguna deficiencia física con las barreras que se presentan en el entorno social, ¿no? Esto también fue recogido igual en la Ley General de la Persona con Discapacidad, en la Ley 29973, ¿no? Donde nos indica o define también a la persona con discapacidad como aquella, pues, que es víctima de algunas deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente. Y al igual que la Convención, nuevamente nos dice que al interactuar con diversas barreras actitudinales, puede ser pues barreras físicas, urbanas, arquitectónicas, económicas, culturales, del entorno, no puede ejercer o verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Entonces, lo importante de esto es que ya se viene a resaltar esto de la interacción, no solamente la discapacidad restringida a la persona, sino también y sobre todo al entorno, ¿no? Entonces, pero esta definición, pues, es nueva, como sostenía hace un momento, no siempre ha estado esta definición. Y esto lo podemos ver en los diferentes modelos que se han venido a través de la historia dando y más o menos entendía la discapacidad, ¿no? Entonces, para ello es bueno sostener estos modelos que siempre se han dado o se han venido dando a través de la historia. Así, tenemos como primer modelo, el modelo de la prescindencia. Para este modelo, las personas con discapacidad eran poco útiles para la sociedad, ¿no? Y por consiguiente aportaban muy poco o no aportaban nada. De manera que era válido o aceptable exterminarlas o marginarlas, eliminarlas de la sociedad. Se decía en este modelo que las personas con discapacidad eran producto del resultado de un pecado que seguramente hubieran realizado los padres. Era un castigo de Dios, un castigo divino. Como ejemplo se pone lo ocurrido en el monte de Taigueto, ¿no? Donde las personas con discapacidad, o los niños que nacían en esta época en Esparta, recordemos que Esparta era una sociedad, una ciudad donde se preparaba desde el nacimiento para la guerra, ¿no? Entonces,
el niño nacido que tenía ciertas malformaciones o que tenía indicios de tener ciertas malformaciones, simplemente eran arrojados por el monte Taigueto, ¿no? Entonces, este es el ejemplo más o menos que ejemplifica el modelo de la prescindencia, ¿no? El otro modelo es el modelo tradicional o asistencialista. Para este modelo, las personas con discapacidad, nos dice, no pueden valerse por sí mismas, ¿no? Entonces, ¿qué requieren? Requieren, pues, de la caridad, de la piedad de los demás, ¿no? Más o menos es lo que ocurre en nuestra sociedad. Aún se puede visualizar este tipo de eventos, este tipo de realizaciones, tanto en iglesias, en ciertas instituciones, o incluso casi todos los años, o no sé si anualmente se hace esto de la Teletón, donde se apela a la caridad de la sociedad para realizar donativos económicos de manera que se pueda solventar los gastos de estas personas con discapacidad. Pero no sé si es un tema de caridad. El tema de la discapacidad no es un tema de caridad, y es un tema de deber y de obligaciones del Estado. Pese a ello, se confunde y se piensa que con este modelo, con esta forma de actuar, se está apoyando a las personas con discapacidad, ¿no? Más o menos esto es lo que representa este modelo tradicional y asistencialista, ¿no? De apelar siempre a la ayuda, a la caridad. El otro modelo que está muy vinculado con el modelo anterior es el modelo médico rehabilitador. ¿Qué nos dice este modelo médico rehabilitador? Para este modelo, la discapacidad no está en ningún lado, sino está en la persona. Entonces, todo se reduce a la persona. La persona, por consiguiente, es una persona enferma. La persona con discapacidad es una persona enferma que si requiere ser reinsertada a la sociedad, primero tiene que ser curada, tiene que ser rehabilitada. Entonces, reduce este tema de la discapacidad a la persona y deja de lado al resto. Entonces, claro, este es el modelo que más o menos dio luz o dio las bases para el proceso que nosotros conocíamos antes, los procesos de interdicción, ¿cierto? Porque se consideraba a la persona nula para efectos de poder ejercer sus derechos porque era considerada una persona enferma. Entonces, más o menos eso es lo que nos dice este modelo médico. Y finalmente tenemos el modelo social de discapacidad. Este modelo ya borra las anteriores y esto ocurre luego del cambio de paradigma que se da, ¿no? Y ya ahora los derechos están por encima porque este modelo tiene un enfoque de derechos humanos y donde nos dice que en realidad el origen de la discapacidad o las causas que dan origen a la discapacidad no están en la persona, sino están en la sociedad. Son causas sociales, ¿no? Entonces la sociedad, nos dice este modelo, se ha organizado históricamente a espaldas de las diversas formas y en concreto a las personas con discapacidad construyendo barreras de distinto orden. Esto es lo que se ha considerado anteriormente en los modelos que hemos visto, ¿no? Siempre reducían el tema de la discapacidad a la persona humana. Entonces, este enfoque, como ya lo hemos dicho, tiene un enfoque de derechos en la medida que centra el reconocimiento se centra en el reconocimiento de la dignidad y la persona con discapacidad como sujeto de derechos. Aquí, la persona con discapacidad no es una persona que requiere de caridad, de ayuda, sino es una persona que tiene el derecho de ejercer plenamente sus derechos y sus intereses de acuerdo en las mismas condiciones que las demás personas que no cuentan con discapacidad, ¿no? Entonces, este modelo propicia la inclusión social y la discapacidad ya no está solamente en la persona, sino está en su interacción con el entorno, ¿no? Más o menos aquí vemos lo que refleja un modelo social de discapacidad, ¿no? Una persona con un perro guía que puede desplazarse fácilmente sin necesitar de la caridad o ayuda de alguien, ¿no? Entonces, es esto ahora, ¿no? ¿Qué cosa es la discapacidad? La discapacidad no es sino la suma de una deficiencia. Puede ser una deficiencia física, una deficiencia mental, intelectual, sensorial, ¿cierto? Más una barrera actitudinal, social, urbana. Eso es, la suma de estos dos elementos es lo que viene a ser ahora la discapacidad. Ya no está en la persona, sino está en el entorno social. Entonces, este concepto de discapacidad es uno que va evolucionando y sigue evolucionando hasta ahora, ¿no? La discapacidad, como dijimos hace un momento, ya no está en la persona, sino ahora está en el entorno social. ¿Qué busca? Busca la inclusión plena.
Es decir, busca que la persona tenga autonomía para decidir libremente, para decidir respecto de sus gustos, preferencias, intereses o derechos de la persona con discapacidad. Entonces, lo relevante en este modelo ya no es tolerar la diferencia, sino valorarla, ¿no? Y por consiguiente pasa de un modelo de objeto de protección a ser sujeto de derechos. Y más o menos lo que estaba sosteniendo hace un momento, el modelo médico rehabilitador o tradicional y asistencialista que dio luz a estos procesos de interdicción, ¿no? Es lo que se ha eliminado con este modelo social de discapacidad. ¿Qué pasaba en estos procesos de interdicción? El proceso que buscaba en realidad era declarar que la persona con discapacidad no tenía capacidad para ejercer sus derechos, no tenía capacidad para poder decidir libremente, no tenía autonomía. Entonces, por todo este motivo, la persona con discapacidad se le nombraba un curador que finalmente determinaba o sustituía la voluntad de la persona con discapacidad. Entonces, eso es, se declaraba interdicto a la persona y por consiguiente sin posibilidad de poder ejercer sus derechos por ella misma y sobre todo se designaba a un curador, una tercera persona que era quien pues se encargaba de cuidarlo, se encargaba también incluso de administrar su patrimonio, de representarlo en realidad en todos los aspectos, en todo el ejercicio de sus derechos y asistirlo incluso de verificar su rehabilitación, ¿no? Pero ¿qué pasa luego con el modelo social que hemos visto? Por ley 3823 se delegan facultades al Poder Ejecutivo ¿para qué? Para poder establecer medidas de promoción e inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Y garantizar su derecho de ejercicio de capacidad. ¿Qué pasa? Con este modelo, con este cambio de modelo y de paradigma y con el modelo social, este decreto legislativo realiza una serie de modificaciones y también incorporaciones al ordenamiento interno, al Código Civil y al Código Procesal Civil. Y también deroga todo lo relacionado con las disposiciones que restringían o anulaban la capacidad de las personas, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entonces, lo relevante de esta modificación del Decreto Legislativo 384 es lo relacionado con el artículo 3, que ya reconoce el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿no? Y nos dice, las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones que en todos los aspectos de la vida. Recordemos, capacidad de ejercicio. La capacidad jurídica tiene dos dimensiones, ¿cierto? La dimensión estática, que tiene que ver con la posibilidad de ser titular de derechos y de contraer obligaciones. Esa es la capacidad de goce. Pero también tiene derecho a la capacidad de ejercicio, que es la dimensión dinámica y que tiene que ver con la capacidad de ejercer por ella misma esos derechos. No solamente ser titular, sino también poder ejercerlos por ella misma. Y justamente esta dimensión de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad es lo que se estaba afectando con los procesos de interdicción y nombramiento de curador. Entonces, el artículo 42 también viene a ser modificado y dice que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren o no ajustes razonables, ¿no? De esta forma se incorpora esta figura nueva de apoyos y salvaguardas en nuestro ordenamiento interno. Y nos dice que a partir de ahora se pueden otorgar apoyos y salvaguardias a las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad y a las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad. Entonces, tanto para las personas que pueden manifestar su voluntad, se pueden designar apoyos y salvaguardias, y igualmente para las personas que no pueden manifestar su voluntad o tienen una capacidad de ejercicio restringida, conforme lo regula el artículo 44, inciso 9 del Código Civil. Y así se modifica el Código Procesal Civil también, como dijimos hace un momento, y se incorpora ya este procedimiento y donde dice, ¿no? Se tramitan en procesos no contenciosos los siguientes puntos, en numeral 13 que se incorpora y dice, se tramitan con proceso no contencioso la designación de apoyos y salvaguardias para personas con discapacidad. Y es desde ahí donde luego se emite el decreto supremo, perdón, 016, 2019, donde ya regula, o es la norma que reglamenta el decreto legislativo 1348.
¿no? ¿Y qué nos dice este Decreto Supremo 016-2019? Ya es la norma que regula todo el proceso de designación judicial de apoyos y salvaguardias y establece que en principio en este proceso o el desarrollo de este proceso se va a dar o se va a realizar siempre partiendo por el reconocimiento de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. De esta forma, las personas naturales, las entidades públicas, las entidades privadas que brindan servicios públicos, están obligadas a reconocer que las personas con discapacidad tienen plena capacidad para el goce, ojo, para el goce, para ser titulares de derechos y para el ejercicio, para ejercer por ellos mismos sus derechos en igualdad de condiciones, sin distinción alguna, independientemente de si requieren ajustes razonables o apoyos para la realización de actos que produzcan efectos jurídicos, ¿no? Y la base de esta norma que ahora se practica en los procesos judiciales es el artículo 12, numeral 2 de la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, entonces llegamos así a la figura del apoyo o apoyos, ¿no? ¿Qué entendemos por un apoyo? ¿Qué entendemos por los apoyos que finalmente se designan en un proceso judicial de apoyo y salvaguardias? El apoyo no es más que una forma de asistencia libremente elegida en principio por la persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de los actos que produzcan efectos jurídicos en el marco de sus derechos. Es eso, la persona libremente elige quién va a ser su apoyo cuando puede manifestar su voluntad para que esta persona viabilice la voluntad de la persona con discapacidad. Estos apoyos no tienen facultades de representación, en principio no tienen facultades, pero se requiere pues que si van a tener facultades de representación, lo diga así en la sentencia judicial o eventualmente en la escritura pública, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones del apoyo? Esto es importante porque el apoyo no es como la figura del curador que finalmente hacía y deshacía respecto de la persona con discapacidad en cuanto a la misma persona y sus patrimonios. El apoyo es una persona que solamente se va a limitar a viabilizar, es decir, facilitar la comunicación de la persona que cuenta con apoyo. ¿Qué va a hacer más el apoyo? Facilita la comprensión de los actos que produzcan efectos jurídicos y cuáles son sus consecuencias, las consecuencias jurídicas de los actos que pueda realizar la persona con discapacidad. Orienta a la persona con discapacidad, es decir, a la persona que cuenta con un apoyo, en la realización de actos que produzcan efectos jurídicos y finalmente ayuda o facilita la voluntad, la manifestación de voluntad de la persona que cuenta con el apoyo, es decir, la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, el decreto supremo, que es el que reglamenta estos procesos de designación de apoyos, nos dice que hay dos formas de apoyo, dos formas de designación. La primera es el apoyo facultativo y la segunda es el apoyo excepcional. El apoyo facultativo es designado por una persona con discapacidad que puede manifestar su voluntad, de tal manera que lo puede hacer incluso notarialmente o judicialmente. Sin embargo, el apoyo excepcional sí se trata o se pide o se designa cuando la persona no puede manifestar su voluntad y por consiguiente el juez tiene que designar quiénes van a ser los apoyos, ¿no? O también cuando la persona con discapacidad cuenta con capacidad de ejercicio restringida, es decir, por ejemplo, cuando la persona se encuentra en estado de coma y no ha designado anteriormente un apoyo. Esta persona que no puede manifestar su voluntad por la situación especial y que no ha designado un apoyo anteriormente, de manera excepcional, el juez o la jueza le designa apoyos y se establece también salvaguardias. ¿Qué son las salvaguardias? Las salvaguardias no son más que medidas destinadas a asegurar que la persona designada como apoyo o apoyos actúe conforme al mandato encomendado, es decir, se le ha dado determinadas funciones al apoyo y no pueden rebasar esas funciones, no pueden extralimitarse o ir más allá de las funciones que concretamente o específicamente se han designado, ¿no? El establecer salvaguardias es obligatorio. No es un tema de facultad del juez o de la jueza que se puedan establecer o no, sino que es obligatorio. ¿Por qué? Porque finalmente las salvaguardias, a través de las salvaguardias lo que se va a permitir es que la persona, o verificar y determinar que la persona que está cumpliendo las funciones de apoyo cumpla esas funciones respetando los derechos de la persona con discapacidad, respetando la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, ¿no?
Y en este decreto supremo, lo interesante que también ha recogido es los procesos de apoyo, los tipos de procesos que podemos encontrar ahora, ¿no? Son tres los tipos de procesos. El primero es reconocimiento judicial de apoyo y salvaguardias, designación judicial de apoyo y salvaguardias y variación de designación de apoyo y salvaguardias. Son tres tipos de procesos que seguramente pueden traer cierta confusión, pero son distintos. En cada caso, dependiendo de cada caso, es que se va a recurrir a uno y otro. En el caso del primero, por ejemplo, se recurre a un proceso de reconocimiento cuando la persona con discapacidad puede manifestar su voluntad, ¿no? Entonces, la persona, ella misma solicita, quiero designar que fulano de tal realice las funciones de apoyo para tales casos, ¿no? Entonces, la propia persona con discapacidad, al poder manifestar su voluntad, solicita el reconocimiento judicial de designación de apoyos. En el caso de designación judicial o proceso de designación judicial es todo lo contrario. Aquí la persona ya no puede manifestar su voluntad. Entonces, ¿por quién es motivado? Motivado por cualquier persona. Cualquier persona podría presentar una demanda de designación judicial de apoyo y salvaguardias cuando la persona para quien se pide la designación de apoyos no puede manifestar su voluntad o tiene capacidad de ejercicio restringida, conforme al artículo 44, numeral 9 del Código Civil, ¿no? Y los procesos de variación desde la asignación de apoyos es lo que ha traído un poco de discusión porque, claro, ¿qué se varía en este proceso? O sea, ¿se varían los apoyos o se varían las funciones del apoyo, ¿no? Esto ha traído discusión en el ámbito judicial porque se dice que ¿por qué iniciar un nuevo proceso de variación si cuando se puede hacer el mismo proceso de designación judicial? Si ya tengo un proceso de designación judicial de apoyo y salvaguardias, donde he designado ciertos apoyos, uno, dos, tres apoyos, ¿por qué iniciar otro? Claro, yo desde mi punto de vista, y yo creo que al principio pensaba que no era necesario eh, iniciar un nuevo proceso de variación, pero claro, se decía que siempre que se pretenda variar las funciones o modificar, alterar de esta forma las funciones del apoyo, pero cuando se trata de cambiar a las personas, sea natural o jurídica, que están realizando las funciones de apoyo, considero que sí debe ser un proceso de variación, un nuevo proceso, porque se requiere verificar o analizar las razones por las que se está variando el apoyo, cuáles son los informes que se han recabado para solicitar la variación, qué cosa no se ha cumplido. Entonces, se requiere ahí verificar todo el tema del cumplimiento de las salvaguardias, de repente el informe del equipo multidisciplinario, y todo esto no se podría hacer en el mismo proceso, ¿no? Vía ejecución, sino que sí requiere de un proceso judicial de variación de designación de apoyos para establecer si corresponde o no variar. Y entonces llegamos así a este proceso de designación, donde procede cuando la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad o cuando la capacidad de ejercicio es restringida, ¿no? Esta demanda puede ser interpuesta, como ya se dijo, por cualquier persona con capacidad jurídica. Entonces, lo único que tendría que hacer es expresar las razones de hecho y de derecho por las que se designe apoyos y se establezcan salvaguardias para determinada persona con discapacidad. La competencia, antes había una discusión sobre la competencia, hoy por hoy esto ha quedado determinado, no hay más discusión, porque incluso hubo plenos jurisdiccionales donde se discutía si eran competentes los jueces de paz letrado o eran competentes los jueces de familia, los mixtos, qué pasaba si en el lugar del domicilio de la persona con discapacidad no habían juzgados especializados, solamente habían paz letrados. Entonces aquí ya se determinó que la competencia es en principio por el juzgado especializado o mixto, de familia, juzgado especializado de familia. Y donde no hay juzgado especializado de familia, mixto, el juzgado mixto, ¿no? Conforme también, o adicionalmente también se aplicaban o se aplican las reglas del artículo 21 y 24 del Código Procesal Civil, ¿no? Que hace referencia al lugar del domicilio de la persona con discapacidad, ¿no? Es el juzgado de familia, pero del lugar del domicilio donde está o donde vive la persona con discapacidad. O, conforme al artículo 4, donde están sus bienes. ¿Dónde están los bienes? De repente, la persona con discapacidad vive, no sé, en San Juan del Lurigancho, pero tiene el mayor número de patrimonio, todo su patrimonio lo tiene concentrado en el Callao. Entonces, también es facultad de la persona con discapacidad acudir ante el juez de familia del Callao
¿no? Eh, ya, la demanda judicial de apoyo y salvaguardias, ¿qué es lo que debe contener? En principio, debe contener el nombre y documento de identidad de la persona para quien se solicita la designación de apoyos. ¿Quién lo solicita? Lo solicita Juan Pedro, identificarse bien con su DNI y todos sus datos, ¿cierto? Ahora, las razones que motivan la demanda, lo que más o menos sostenía hace un momento. ¿Cuáles son las razones? Esto es importante porque, como decía al inicio, ha traído un problema o varios problemas cuando uno plantea una demanda de designación o cuando también estos procesos de intervención que ya habían sido iniciados y se encontraban en trámite tenían que ser adecuados o transformados de acuerdo al reglamento de transición del sistema de discapacidad, el modelo social que salió en el 2019. Entonces, las personas los solicitantes o los demandantes prácticamente reproducían lo que habían señalado en su proceso de interdicción cuando se le decía adecúa el proceso a uno de interdicción, a uno de apoyo y salvaguardias, precisando quiénes son en principio las razones que motivan que se designe apoyos, ¿no? Y no se hacía prácticamente, hasta ahora incluso no se hace y simplemente se reproducen los argumentos que se plantearon en su momento en el proceso o en la demanda de interdicción. El tema de la copia legalizada también es importante, que da cuenta o que podría corroborar la discapacidad de la persona. Los documentos que acreditan que la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad o se encuentra en estado de coma. Y otro tema importante que debe precisar es la determinación de los alcances y o facultades de la persona designada como apoyo. Esto, tanto el literal B como el literal F eran o son de vital importancia, son prácticamente la columna de una demanda de designación judicial o de una adecuación de interdicción a uno de designación de apoyos, porque finalmente son los que te van a explicar las razones debidamente corroboradas y qué actos jurídicos o qué actos con efectos jurídicos va a realizar las funciones del apoyo. Y además, si va a justificar que en este caso, en este proceso o en cualquier otro, se otorguen facultades de representación a la persona designada como apoyo, ¿no? También otro tema importante es la duración. ¿Por cuánto tiempo va a la persona designada como apoyo ejercer sus funciones? Y finalmente también establecer las salvaguardias, ¿no? Las medidas que van a garantizar, como decimos hace un momento, que el apoyo cumpla con sus funciones, respetando los derechos, respetando las preferencias, los gustos de la persona con discapacidad. Para eso se establecen las medidas de salvaguardias. ¿Qué pasa en estos procesos? Es de suma importancia la labor que realizan o que realiza el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque este equipo multidisciplinario lo que finalmente va a otorgar al juez o a la jueza que va a dictar o que va a designar apoyos es verificar la autonomía y comunicación de la persona con discapacidad. ¿Cuánto es su nivel comunicativo? ¿Quiénes son las personas que más están dentro de su entorno? ¿Con quiénes realiza más la persona con discapacidad? ¿Cuál sería una aproximación al trayecto de vida de la persona con discapacidad? ¿Puede o no puede manifestar su voluntad? Si está plenamente medicamentado, puede o no puede, ¿no? Entonces, estos informes sociales y médicos es muy importante porque ayudan bastante al juez al momento de designar los apoyos. ¿Y cuáles son los criterios para la designación de los apoyos? En el caso de la persona con discapacidad que puede manifestar su voluntad, no hay mucho inconveniente. Hay personas que, a pesar de ser víctimas de esquizofrenia, pueden manifestar su voluntad en audiencia. Ellos manifiestan claramente que quién quiere que sea su apoyo y justifican por qué, justifican, vivo con él, vivo con ella es la que me da de comer, ella cocina, ella lava mi ropa, ella me da mi medicina, con ella voy al hospital, a la clínica. Entonces, puede manifestar su voluntad y no habría ningún inconveniente. El tema está cuando la persona no puede manifestar su voluntad. Y ahí sí, pues hay que ir a buscar información relevante respecto de la persona con discapacidad en sus familiares, en sus amigos o terceros interesados, ¿no? ¿Cuál es la relación de convivencia de la persona con discapacidad? ¿Con quién vive? ¿Con quién tiene más confianza?
quiénes eran las amistades que más llegada tenían a la persona. ¿Qué hubiese pensado la persona con discapacidad o qué hubiera optado si no tuviera la discapacidad? Todo esto es un poco complicado, pero tiene que hacerse en un proceso de designación y para eso está justamente los informes que vienen haciendo los equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, finalmente, la sentencia de designación judicial de apoyo y salvaguardias se discutía si era un tema para mí que no tenía mucha importancia, ¿no? Si era autodefinitivo, era auto final, era sentencia. Es una resolución judicial y para mí es sentencia, ¿no? Y como tal debe tener la estructura de una sentencia. Pero se dice que por su naturaleza del proceso debería emitirse una resolución. Si bien se emite la sentencia, debería emitirse una resolución tipo resumen, redactado en términos sencillos, cortitos, de lo que se ha decidido para que la persona con discapacidad pueda entenderlo, ¿no? Algo así, ¿no? Pero, claro, con eso también un poquito que yo discrepo porque, ¿y qué pasa si ese resumen se convierte en sentencia mejor? Y ya no hacemos dos cosas, una sentencia y su resumen, sino solamente el resumen. Y el resumen podría ser, en la medida que sea estructuralmente sólido, consistente, podría ser la sentencia y no dos cosas, más aún si y el tiempo es lo que nos sobra en el Poder Judicial, no hay mucho tiempo. Entonces, pero esta sentencia, ¿qué debe contener la sentencia? En principio, el nombre y el documento de identidad de la persona que designe el apoyo, ¿no? Dos, el nombre y documento de identidad de la persona natural o la denominación de identificación de la persona jurídica sin fines de lucro designada como apoyo. ¿Quién es designada como apoyo? Se designa como apoyo a fulano de tal, a fulano de tal, identificada con DNI tal, para que ejerza las funciones de apoyo de la persona con discapacidad tal, ¿no? También con su DNI, su número de DNI, ¿no? La determinación de los alcances, ¿para qué? ¿Para qué te designamos como apoyo? Para que cumplas estas funciones. Como repito, no es libremente, el apoyo no tiene, no es como el curador que puede hacer y deshacer en relación a la persona con discapacidad y sus bienes, sino para ciertas cosas, para ciertos actos jurídicos. De repente, uno, resguardar, salvaguardar el bienestar de la persona, verificar el tema de su alimentación, salud, llevarlo a sus terapias, de repente para que lo represente en la tramitación de la pensión de orfandad por invalidez, ¿cierto? Entonces, se determina para qué. El apoyo identificado con DNI tal podrá representarlo en el proceso judicial de sucesión intestada que se va a tramitar o que se está tramitando en el juzgado tal específicamente. El apoyo podrá representarlo para que realice los trámites notariales, judiciales, administrativos, para obtener la pensión de invalidez, ¿no? O también la pensión de orfandad por invalidez. Se especifica para qué o cuáles van a ser las funciones del apoyo, ¿no? Y la determinación de la duración, de hecho, el plazo, cuánto tiempo va a durar esto del apoyo, ¿no? Y finalmente las salvaguardias que deben ser proporcionales, ¿no? Por ejemplo, la persona con discapacidad está en una casa de reposo, se puede establecer como salvaguardia que la casa de reposo informe mensualmente al juzgado de cómo el apoyo o los apoyos vienen cumpliendo sus funciones en relación a, de repente, cubrir los medicamentos que requiere, atender, no sé, con lo que se le ha requerido a los apoyos para ayudar o para, no sé, curar, atender a la persona con discapacidad, ¿no? Entonces puede ser también al hospital donde está hospitalizado la persona con discapacidad, la clínica, no sé, son informes que van a ayudar a verificar si los apoyos están cumpliendo con sus funciones, ¿no? Otro tema importante de estos procesos de apoyo y salvaguardias es lo relacionado a los efectos, ¿no? ¿Desde cuándo surten efectos la designación judicial de apoyos y salvaguardias? ¿Desde cuándo? Claro, lo que se hizo en el decreto supremo, que es el reglamento
que regula todo el trámite, todo el procedimiento de designación judicial, no sé, para mí, yo cuando leía, por primera vez leí esto me mareé bastante porque no lograba entender qué decían. Dice, la designación del apoyo y establecimiento de salvaguardias surte efecto desde la emisión de la escritura pública, bueno, esto es cuando se hace vía notarial, o expedición de la sentencia con sentido ejecutoriada. Aquí, hasta ahí, estaba bien. Y dice, o agrega, ¿no? O resolución consentida o ejecutoriada que concede una medida cautelar. Aquí sí me mareó un poco porque, en principio, no toda sentencia que designa apoyos y salvaguardias va al superior o va en vía consulta al superior, salvo que lo apelen. Si se trata de una persona con discapacidad que pudo manifestar su voluntad, no va en consulta al superior. Pero en este caso, lo que me llamaba la atención es que se agregue el tema de la medida cautelar. O sea, además de otorgar una medida cautelar, se dice que esta medida debe quedar consentida o ejecutoriada, pero para la medida cautelar no se ha establecido nada. El reglamento, el decreto supremo 016-2019 no estableció nada en relación a la medida cautelar, si se concede o no se concede, y esperar que la medida quede consentida y ejecutoriada es un despropósito. Se supone que los apoyos se designan para que, en el caso donde ha manifestado su voluntad, se surtan plenos efectos desde ya, ¿no? Pero esperar que se dicte una medida cautelar y sobre todo, esperar que quede consentida, ya hasta allí de repente pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ocurren muchos casos donde la persona con discapacidad es una persona adulto mayor, tienen 79, 80 años, que ya está prácticamente postrado en cama, tiene o es víctima de esquizofrenia, que no puede manifestar su voluntad, que no puede manifestar. Entonces, eh, al no poder manifestar su voluntad, se le designan los apoyos de manera excepcional, pero uno de los apoyos es que uno de los apoyos es que este apoyo, una de las funciones del apoyo es que realice los trámites para que finalmente pueda cobrar la pensión de invalidez, ¿ya? Pero si es como se dice en la norma, tendríamos que esperar que esto vaya al superior, que el superior lo revise y si considera bien, aprobarlo y devolverlo para que recién puedan surtir efectos la designación de apoyos, ¿no? Y hasta ahí, una persona de 79, 80, 85 años, como hay casos que vienen incluso de procesos de interdicción del 2013, 2014, ya caería innecesario y se afectaría gravemente porque está en riesgo ya la propia vida de la persona con discapacidad. Entonces, lo que se ha hecho o lo que se viene haciendo es que en estos procesos de designación judicial, cuando la persona no puede manifestar su voluntad, más allá de que la norma ordena elevarlo en consulta, ejecutarlo. Ejecutarlo señalando como fundamento principal que se trata de una persona adulto mayor, ¿verdad? Y el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que en estos casos los procesos judiciales donde se está en juego los derechos de un adulto mayor requieren una atención urgente, una respuesta urgente. Y esperar que el superior, en principio esperar que no digan nada para yo elevarlo recién en consulta y luego que el superior lo revise, que me lo devuelva, ya han pasado 6 meses. Y hasta ahí pueden haber pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, allí hay un problema en esto de los efectos de la designación. Esto es lo que ya hemos visto hace un momento, cuando se eleva en consulta al superior y cuando no se eleva en consulta. Es una norma, es la regla que se ha establecido, pero como hemos dicho, se puede flexibilizar en tanto en determinado caso concreto lo permita, ¿no? Por ejemplo, en el caso donde la persona con discapacidad, que es víctima de esquizofrenia, que está postrada en cama, que tiene 89 años y que requiere una pensión de orfandad o de invalidez, cuente rápido con el apoyo que le va a realizar los trámites para que pueda contar con su pensión de orfandad o de invalidez, ¿no? Entonces, más o menos eso era lo que yo quería traer a colación. No sé si, bueno, yo he concluido, no sé si hay preguntas. Muchas Sí, gracias. sí, doctor. Contamos con algunas preguntas A ver, en el chat de Sí, Zoom. sí, doctor. Tenemos unas preguntas. La primera a pregunta es ver. la siguiente. ¿Cuáles son los criterios para la identificación de una persona que posee algún tipo de discapacidad?
Bueno, en principio, la persona quien solicita vía demanda la designación judicial tendría que corroborar con algo, ¿no? Que la persona cuenta con discapacidad, de repente un certificado médico o el mismo certificado de discapacidad que expide el Ministerio de Salud, CONADIS, lo que fuera. Y si no hay esto, también el equipo multidisciplinario, como lo mencionamos hace un momento, ayuda mucho con sus informes médicos, con un informe médico y un informe social también, determinar el grado de comunicación, el nivel de discapacidad de la persona con discapacidad. Y además de esto, también en la propia audiencia se puede determinar o verificar el nivel de discapacidad de la persona a través de preguntas que en la medida que la persona con discapacidad pueda responderlas, ¿no? Se determina también qué el nivel de discapacidad cuenta la persona con discapacidad. Son varias formas. En principio, los informes que nos pueden ayudar mucho, las audiencias que por el principio de inmediación nos sirve de mucho, y también los propios documentos que pueden presentar las partes, ¿no? Ok, doctor, contamos con otras preguntas. En la demanda de designación judicial de apoyo y salvaguardias de persona con discapacidad, ¿el que demanda puede ser designado como el apoyo o el juez puede designar a cualquier familiar como apoyo y nosotros familiares como salvaguardias? Claro, nada impide que quien demanda la designación judicial de apoyo y salvaguardias pueda también ser designado como apoyo. Normalmente eso es lo que ocurre en la mayoría de casos, pero conjuntamente con esa persona hay otras también, ¿no? De repente es el hermano y la mamá, y también hay otros familiares. Lo que se puede establecer en este caso es algunas salvaguardias para que de repente el entorno familiar más cercano pueda emitir informe, pueda informar al juzgado cómo vienen cumpliendo los apoyos, sus funciones, ¿no? De hecho, se establece así. A ver, te designo como apoyo a ti, a usted, a dos personas, o hasta tres. Pero las demás personas van a cumplir con informar al juzgado cada 2 meses, cada 3 meses, cuáles van a ser, cómo se están cumpliendo, perdón, los apoyos y las salvaguardias. O también, como dije hace un momento, a la misma casa de reposo, al hospital, a la clínica, recabar información, a los bancos. Se establecen también salvaguardias para que el mismo Banco de la Nación informe si la persona designada como apoyo está cobrando mensualmente la pensión de invalidez de la persona con discapacidad. Ok, doctor, contamos con otras preguntas en la plataforma Zoom. Indican lo siguiente. Los curadores que han sido declarados por sentencia, ¿cómo quedan? ¿Se declaran nulo de oficio? Sí, nulo de oficio. Los curadores, a ver, lo que pasa es que esto fue regulado por el reglamento de transición, ¿no? Reglamento del sistema de apoyos en el modelo social de discapacidad. Acá habían tres formas: las que tenían sentencia y ya estaban ejecutando, las que estaban en trámite y las que habían sido elevadas y estaba para que el superior emita la sentencia de vista, ¿no? En el caso en todos los casos en principio se anulaba la figura del curador. Ya no, de oficio el juez anulaba, restituía la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y se informaba para que las partes, incluso también ordenaba que se notifique al Ministerio Público para que informe si van a pedir la designación judicial de apoyo y salvaguardias. Pero lo importante es que sí, de oficio se anulaba la designación del curador y se pedía que se informe si van a pedir o no van a pedir apoyo y salvaguardias. Ok, doctor. Seguimos con la ronda de preguntas. ¿Una ¿Sí? persona adulta con espectro autista debe tener un apoyo necesariamente? Lo que pasa es que aquí tenemos que evaluar cuál es el nivel de discapacidad de la persona con discapacidad que es víctima de espectro autista. ¿Cuál es el nivel? Y eso, claro, se puede dar, podemos contar con el informe médico o con el certificado de discapacidad, pero no necesariamente porque cuenta con este documento vamos a sostener que no puede manifestar su voluntad. En la medida que no pueda manifestar su voluntad y hay personas que solicitan la designación, sí podría designarse, pero si la persona que a pesar de ser víctima de esta discapacidad viene a la audiencia y dice, o puede expresarse, puede decir qué le gusta, qué no le gusta, puede decir con quiénes vive, sabe cómo se llama, se ubica y le gusta el fútbol, entonces no es necesario, ¿no? Si es que la persona misma no lo pide. Ok, doctor.
Hay otra pregunta. ¿Interviene el Ministerio Público en la demanda de designación judicial de apoyos y salvaguardias? ¿Proceden medidas cautelares en este proceso? Claro, eso es lo que estábamos viendo hace un momento. En principio, se sostiene también la posibilidad de que se notifique al Ministerio Público, o mejor dicho, que el Ministerio Público sea parte en estos procesos, pero eso no está regulado en primer lugar. El decreto o el reglamento del decreto 384 no lo regula. Pero claro, se discute que debería el Ministerio Público también formar parte de este proceso, incluso emitir un dictamen antes de que el juez dicte la sentencia designando los apoyos y salvaguardas. Claro, el tema está en que estamos, en vez de concentrar los datos procesales, lo estamos alargando más y van a seguir alargando más y no se va a llegar a lo que se busca, que es la urgencia, sobre todo en personas con discapacidad mayores de edad. Y yo soy de la idea de que no debería ir al Ministerio Público. En principio el reglamento no lo establece así y considero también además eso que no debería el Ministerio Público formar parte o en todo caso esperar un dictamen del Ministerio Público para que recién el juez o la jueza puedan designar los apoyos y las salvaguardas. Y en cuanto a las medidas cautelares, claro, la medida cautelar, ¿qué tendría por propósito aquí? Asegurar el cumplimiento efectivo, ¿ya? Pero yo estoy de acuerdo que existan medidas cautelares, pero que cuando el reglamento me dice tiene que quedar consentida o ejecutoriada, te mato todo, porque tengo que esperar que de repente me apelen o que en todo caso elevarlo en consulta para que quede ejecutoriada. De nada sirve dictar una medida cautelar que va a seguir el mismo trámite de la sentencia. Ok, doctor, contamos con otras preguntas más. Buenas noches. ¿Cuáles son las salvaguardas más recomendables para las personas discapacitadas? Lo que pasa es que depende de la discapacidad. No hay salvaguardias tipo, ¿no? No hay salvaguardias tipo, todo depende del tipo de discapacidad de la persona con discapacidad y de las funciones del apoyo que se han otorgado, que se han designado, ¿no? Como dije hace un momento, si es una persona que se encuentra en una casa de reposo, lo más recomendable es que se establezca como salvaguardias que esta casa de reposo informe mensualmente cómo las personas o los apoyos están cumpliendo sus funciones. Si van mensualmente o semanalmente, perdón, a la casa de reposo, si están cumpliendo los requerimientos que la casa de reposo le hace, ¿no? O sea, cumple con comprar estos medicamentos, lo tienes que adquirir, tienes que traerlo para tal fecha. Eso tiene que cumplir, eso tiene que informar la casa de reposo, ¿no? O si de repente está en una clínica, la clínica tiene que informar mensualmente si los apoyos se han presentado, han ido, han comprado o han recabado estos medicamentos, o de repente el propio Banco de la Nación, el Banco de la Nación informa al juzgado que los apoyos se están cumpliendo mensualmente con retirar la pensión de invalidez de la persona con discapacidad. O hasta incluso el propio juzgado, cuando hay un proceso hay procesos de desalojo donde está involucrada la persona con discapacidad, hay temas sucesorios que se discuten en un proceso donde interviene o donde debe intervenir una persona con discapacidad. Allí también se puede solicitar al mismo juzgado que informe cuál es el avance del proceso en relación a esta persona con discapacidad, ¿no? Porque hay una persona ahí y como salvaguardia se puede establecer eso, ¿no? Ok, doctor. Indica aquí en la plataforma Zoom, cuando habla de certificado médico, ¿dónde se diagnostiquen las discapacidades? ¿Están incluidos en ello los certificados médicos expedidos por neurólogos o psiquiatras o ese certificado de discapacidad del CONADIS? No, lo que pasa es que estos antes incluso estaban habilitados para expedir certificados médicos la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ahora estos certificados médicos lo emite el Ministerio de Salud. Salud, eh, los médicos, lo que pasa es que hay médicos colegiados que son los que finalmente pueden determinar, pero hasta donde he visto y de acuerdo a la ley es el Ministerio de Salud y de Salud los que emiten los certificados de discapacidad. Ok. ¿Cuándo se puede designar un apoyo salvaguarda futuro y ante quién se solicita? Esto normalmente lo hacen las personas que no cuentan con una discapacidad en principio. Por ejemplo, yo no cuento con una discapacidad, pero quiero prever. De repente me pasa algo y entonces designo notarialmente a fulano de tal que si me pasa algo, tú vas a hacer mi apoyo para estas funciones.
¿no? Eso es una designación de apoyo a futuro. Cuando la persona con discapacidad, perdón, cuando la persona no cuenta aún con la discapacidad, no adquiere aún la discapacidad, pero se proyecta al futuro como una forma de prevención. Si es que me pasa algo, tú vas a hacer mi apoyo y vas a cumplir estas funciones. Van al notario, el notario lo realiza y lo van a escritura pública, se inscribe en el registro y acabó. Acá Nico te pregunta, ¿en qué casos, ay, ¿qué pasó? ¿En qué casos es viable la interdicción o ya está completamente derogado? No, está completamente derogado. La interdicción, digámoslo así, en términos crudos, ya murió. No hay forma de poder, incluso las propias normas ya están derogadas, ¿no? No hay forma de tratar de establecer o incoar un proceso de interdicción con curador. Ya no hay. Han sido derogadas, es una norma, es un proceso que atentaba contra los derechos de las personas con discapacidad, discriminaba, era un proceso discriminatorio y ya no hay forma de poder revivir estos procesos, ¿no? Ujú, contamos con... Uy, se escucha un eco. Ya. Contamos con 3 preguntas más. Si una persona con trastorno bipolar maníaco psicótico no quiere recibir tratamiento ni quiere nombrar apoyo en forma voluntaria, ¿un familiar puede solicitar le nombren como su apoyo? Claro, es el problema que ha traído, ¿no? Cuando la persona con discapacidad no quiere, pero los familiares dicen, tienen que nombrarle un apoyo porque no podemos estar en esta situación. Yo creo que tendríamos que ingresar a este análisis de lo que nos diga el equipo multidisciplinario en su informe médico, en su informe social, cuál es el nivel de discapacidad de la persona, pero sobre todo, qué alternativas existen antes de designar apoyos, porque de repente tiene alternativas, pueden resultar, si es que esta persona adquiere sus medicamentos, toma sus medicamentos, va a haber periodos donde está lúcido, tiene capacidad para decidir. Entonces, en esas situaciones donde se le puede pedir, oye, ¿sabes qué? Tienes que tener apoyos. Y si se niega, tendríamos que nuevamente ingresar a este análisis. ¿Se puede o no se puede? O sea, no hay una respuesta ahorita de sí o no. En todo caso, en cada caso en concreto se tendrá que determinar si la persona, por más que no quiera, le pueda designar apoyos y salvaguardias. Pero ojo, los apoyos no pueden ser designados cuando la persona en principio no quiere o no lo solicite. Esa es la regla. Pero por excepción se puede ingresar a un análisis para efectos de poder determinar si corresponde o no la designación de apoyos. Excelente, doctor. ¿Y cuál es la diferencia de un apoyo y salvaguardias del curador? El curador, no, es que el curador ya no existe. El curador era la persona que finalmente suplía y sustituía la voluntad de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad veía anulada su voluntad, sus preferencias, sus gustos, su patrimonio, todo, porque ahora el curador era quien hacía y deshacía respecto de todo esto. La salvaguardia es una medida para asegurar que el apoyo cumpla adecuadamente sus funciones, respetando los derechos de la persona con discapacidad, respetando sus gustos, sus preferencias, sus intereses. Pero el apoyo es quien cumple esa función. Ahora, el curador era todo lo contrario. Y se han visto muchos casos donde hay denuncias contra los curadores por excederse de los límites y prácticamente anular la voluntad de la persona con discapacidad. Es completamente diferente la figura del apoyo con la figura del curador. Excelente, doctor. Y contamos con otra pregunta. Buenas, a ver. Ya sí, ¿es necesario que vaya el psiquiatra a la audiencia? En los procesos de interdicción se solicitaba, vea, siempre se pedía y en todos los procesos se acostumbraba que a pesar de haber un informe, que venga el médico, que venga el psiquiatra y que dé fe de este informe que ha emitido, ¿no? O sea, yo creo que no. Ahora ya no se está solicitando eso, la regla no lo establece y no he visto justificación alguna para solicitar la presencia del psiquiatra en el acto de la audiencia, ¿no? Porque para eso también contamos con informes del médico, del equipo multidisciplinario y también los informes sociales. No hay necesidad que el psiquiatra acuda a la audiencia. Y ya para culminar, doctor, seguimos con la ronda de preguntas.
No hay problema. Con respecto a los ebrios habituales, toxicómanos, malos gestores, pródigos, ¿se puede plantear la interdicción? Es que ahí hay un vacío todavía, ¿no? Hay un vacío porque los toxicómanos aparentemente no tienen capacidad de ejercicio restringida. Entonces, ¿qué, qué, qué apoyo podía designarse a una persona, a un toxicómano? Yo creo hasta ahora que sí, en principio sí se le podría designar se le podrían designar apoyos, pero es muy difícil, ¿no? Va a ser difícil al momento de querer del apoyo poder ejecutar sus funciones, al momento de querer cumplir con sus funciones, porque el toxicómano puede manifestar su voluntad, es la persona, claro, adicto, pero puede manifestar su voluntad. Entonces, se le deja muy poco espacio al apoyo que quiere realizar sus funciones si es que se le designan los apoyos, ¿no? Excelente. Acá hay otra pregunta, doctor. ¿La discapacidad se indica por grados o niveles de discapacidad? Sí, sí, es por niveles, ¿no? Dependiendo de cuál es el nivel de discapacidad y cuál es el nivel de comunicación. Tiene un nivel de comunicación razonable, puede comunicarse, puede entender lo que le comunican, o sea, esto todo lo hace el equipo multidisciplinario, ¿no? Sí, permite el nivel de comunicación, ¿no? Ujú. Y la última pregunta, si a una persona con discapacidad le fue asignado un curador, ¿se le puede solicitar un apoyo? Es decir, cambiar de curador a apoyo, ¿puede solicitarlo a un familiar? Lo que pasa es que, a ver, el tema del curador ya no existe. Puede ser que seguramente, o entiendo que hay un proceso un proceso muy antiguo donde se ha designado a un curador y ese proceso sigue, bueno, está en ejecución y el curador aparentemente mantiene vigente sus funciones de curador. Pero lo que pasa es que lo que se tiene que hacer es que este curador o las funciones o los roles del curador queden nulas y esto se da en el mismo proceso pidiendo la adecuación o solicitando la adecuación a un proceso de apoyo y salvaguardias para que en principio anulen al curador y luego verifiquen la designación de apoyo. O sea, ya no hay forma de que la figura del curador se mantenga vivo en un proceso de apoyos. Y si es que está así, es porque seguramente en el proceso aún no se ha solicitado la adecuación que corresponde, ¿no? Si es que está en ejecución o si es que está en grado de revisión, que anulen la sentencia, que vuelva al juzgado especializado y que inicie todo este proceso de designación de apoyos, ¿no? Excelente, doctor. Queremos agradecer al doctor Abner por su participación en esta conferencia magistral, agradecer a todos los participantes quienes activamente han estado formulando preguntas, agradecer su disposición, su tiempo que ha brindado a nuestra institución y seguimos en contacto para futuros eventos y agradecer sobre todo a los alumnos del ICJ que se encuentran aquí en transmisión en Facebook y vía Zoom. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias.